Buenas tardes. Mi nombre es Luis Javier López Marín. Soy auxiliar del Centro Cultural del Banco de la República Manizales. Para mí es un honor estar en compañía de ustedes en esta actividad, en este conversatorio tan importante. El día de hoy, pues el tema es audacias femeninas, mujeres del mundo antiguo. Pues, en este tema nos van a acompañar Marcela Castillo Villegas y Diana Carolina Arbeláez, integrantes de las Hijas de Lilith y profesoras del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Entonces, no siendo más, pues quedamos entonces en sus manos y, y ellas nos explicarán cómo va a ser la dinámica de la actividad inicialmente. Muchas gracias a ustedes, profesoras, y a todos los participantes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. Sí, Diana Carolina y yo pues tomamos el nombre de este librito, Audacias Femeninas, y nos llamó mucho la atención que los personajes de este texto fueran ficticios. Fue muy llamativo que fueran personajes de obras literarias y nos preguntamos también por qué esto era así. Entonces, creo que podríamos empezar hablando de la audacia de hacer una relectura. Creo que lo curioso es que estas mujeres en las obras literarias, por ejemplo, Ismenodora, es una mujer que aparece en el banquete de Plutarco, y esta obra, Eróticos, es una obra que ha estado allí durante siglos, pero miren lo curioso, no se hablaba de esos personajes femeninos. Entonces, la idea de hablar de las audacias femeninas tiene que ver con rescatar esto que ha sido invisible y con proponer una relectura. Se habla mucho de reescribir la historia, pero miren que también es necesario releer, porque resulta que se nos han escapado muchos rasgos que están en el tejido de lo literario, de lo mítico, y la intención de nosotras hoy es presentar una de las muchas versiones, porque ustedes saben que hay muchísimas versiones e interpretaciones de los mitos, pero nosotras queremos como apostarle a esa de las mujeres audaces. De todas maneras, en nuestra conversación van a notar que no tomamos los mitos o las obras literarias como, digamos, como un documento histórico como tal. Sin embargo, lo que nos decía ahora Diana Carolina, por ejemplo, de Ariadna. Ariadna era una mujer valiente, arrojada, audaz, porque declara su amor cuando pues no era lo que estaba bien visto. Lo mismo hace Ismenodora. A ella le gusta un joven que es mucho más jovencito que ella es viuda y ella decide raptarlo, pero no como los raptos que hacen en la mitología griega, que no sé si ustedes han notado que dicen rapto, pero en realidad es violación. Ella no hace eso, ella lo rapta, pero con el consentimiento de él. También hay otros casos aquí narrados de audacias femeninas, por ejemplo el de la amazona Talestris. Talestris cuentan, no se sabe si es ficción, muchos dicen que fue simplemente un relato, que no fue verdad. Ella se va donde Alejandro Magno y le dice que quiere tener un hijo con él y pues que cómo van a hacer. Y se queda supuestamente 13 días haciendo el intento para tener un hijo con él. Entonces son mujeres que toman la iniciativa. Esto era lo que significaba la audacia en el mundo antiguo. Entonces queremos conversar acerca de eso y vamos a comenzar hablando acerca de qué pasa con esa intuición tan curiosa de que existía un matriarcado. Es decir, que había como una especie de, digamos, de gobierno femenino en el origen de los tiempos. Bueno, la idea del matriarcado propiamente es algo que surge con un teórico llamado Jacob Bachofen, alemán. Él escribe una obra sobre derecho, pero la obra como tal tiene algunos presupuestos, y es que en algún tiempo
más o menos entre los 25.000 y los 10.000 años antes de Cristo, una sociedad que era matrilineal, las mujeres tenían como una cierta superioridad sobre los hombres y digamos que eso se debía a que había un gran o un profundo culto por la tierra, por el cultivo y por la capacidad que se reflejaba en las mujeres de dar vida a partir de la procreación. Sobre el matriarcado, que es un término que no acuña Bachofen, sino que se le atribuye después, ha habido muchas discusiones. Hay quienes lo han tomado en serio, hay quienes no lo han tomado en serio. Eh, pero nos llama poderosamente la atención que ese tipo, digamos que esas intuiciones de Bachofen sí se ven reflejadas en algún tipo de mitología, en las primeras, en las teogonías, por ejemplo, eh, y que hay también una explicación sobre la cual llaman la atención Julio de Martín y Marina Brussés en el libro de las filósofas, y es que en el momento en el que las sociedades, que momentos entre el paleolítico y el mesolítico, se empiezan a sentar, empiezan que vivían de la caza y la recolección y empiezan a sentarse como sociedades, deben tener a alguien que proteja, digamos, que esa misma sociedad. Entonces, la figura de las mujeres como procreadoras y como las que cultivan la tierra es fundamental. En ese momento, Bachofen habla de dos momentos del matriarcado. Hay un momento que es el heterismo de Afrodita, que es como un primer momento del matriarcado, y vamos a ver que ese heterismo tiene que ver con el término etaira, del que vamos a hablar un poco más adelante. Es un momento más o menos de caos en el que las mujeres se comportan con total libertad, en el que no hay una claridad acerca de la importancia del padre, las relaciones son libres, la organización social es mucho más libre y también mucho más caótica, relativamente, si se nos permite el término, más salvaje. Después de este momento, las sociedades empiezan a ser un poco más agrícolas, ya no a vivir tanto de la caza y la recolección, se asientan por periodos más prolongados y ahí empieza el momento que se llama la ginecocracia de Deméter, la diosa de la fertilidad de la tierra, y de las estaciones, lo que tiene en este sentido, en este momento la ginecocracia, es la institución del matrimonio, la institución de la maternidad y ya digamos que un cambio en los roles de género que incluye una definición más clara de lo que es el padre. En este momento, digamos que empieza a evolucionar de ese matriarcado a lo que nosotros conocemos como el patriarcado y que se da a partir de lo que nosotros, mucho antes, pero que se configura, digamos, de manera fuerte con el nacimiento de la filosofía, que divide una reflexión más teórica o contemplativa de lo que era el culto de los dioses o el culto politeísta, los misterios y demás que estaban asociados a ello. Frente a esta idea del matriarcado, como les decía, no hay una unanimidad, hay quienes plantean que en efecto eh, podría tratarse de un hecho histórico, pero lo que se tiene, digamos que como explicación resulta muy difuso. Hay argumentos tanto a favor como en contra de que haya habido matriarcado históricamente. Esos argumentos los expone muy bien Estela Judy en un libro que se llama Historia de las Mujeres, que de paso ese libro tiene algo de lo que comentaba Marcela ahora, y es que para poder entender cuál era el papel de las mujeres, porque las mujeres en la antigüedad, por ejemplo, no tenían la capacidad de escribir o no tenían esa voz, a lo que tenemos que remitirnos es a las figuras literarias, figuras míticas, que han sido descritas mayormente por hombres en este caso. Eh, para entender
ese paso, ese cambio a partir de la mitología, nosotros nos preguntamos o nos gustaría conversar acerca de las diosas y de cómo las diosas también han sufrido una evolución al respecto. Sí, es muy curioso cómo esa hipótesis, ¿no? de Bachofen sí ha sido muy debatida. Se han encontrado pruebas arqueológicas a favor y en contra. Entonces es algo difícil, pero lo interesante es que de fondo está esa pregunta, ¿no? ¿Será que hubo un momento en el que la situación de las mujeres fue diferente? Lo que nos decía Diana Carolina, ¿no? Es como que hay como que había un velo de misterio y una conexión con la libertad, por ejemplo, con eso de no saber quién era el padre. Y eso se va a ir transformando de una forma muy fuerte. Ahorita Diana Carolina nos va a hablar de cómo eso pasa, por ejemplo, en la mitología, cómo se pasa de Gea a Rea, a Hera. Pero, por ejemplo, en el culto a Dioniso hay algo que me llama mucho la atención y es que se tiene la imagen, por ejemplo, de que las mujeres en este culto a Dioniso se desataban de una manera muy desenfrenada, sobre todo sexualmente. Y esta imagen, pues, parece que no es tan cierta por lo que nos está contando Diana Carolina. Con el paso del tiempo, se pasa de una enorme libertad, digamos, sexual, porque además hay una razón que se arguye para decir que las mujeres eran más poderosas, y es que, según dicen, los hombres no conocían su papel en la reproducción. Entonces, ellos como que decían, bueno, pero este niño ¿de dónde salió? Entonces ellos tendían a pensar que las mujeres eran seres muy poderosos porque ellas tenían el papel, digamos, activo, pero cuando ellos saben qué papel tienen, pues parece que eso, y lo que nos contaba Diana Carolina, el asentarse, el necesitar separar roles, todo eso tuvo que ver como con una pérdida de, digamos, de lo mágico en las mujeres y una pérdida de la voz, porque digamos que de fondo también nos preguntábamos mucho quiénes son los dueños del relato, ¿no? ¿Quiénes cuentan aquellas cosas que las personas sueñan? ¿Quiénes, digamos, llenan la cabeza de los niños y los jóvenes de los anhelos, los modelos? Porque en otras culturas parece que las mujeres tienen un papel mucho más activo, ¿no? Por ejemplo, contando los relatos en la infancia. Pero parece que entre los griegos, aunque las nodrizas dan los primeros pasos y los cantos y los cuentos, es como si los hombres fueran los dueños de los relatos. Entonces, a veces yo me pregunto si las mujeres hubieran podido relatarse a sí mismas, pues quién sabe cómo hubieran querido ser recordadas, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en lo de Dioniso, me llama la atención algo y es que entonces se tiene la idea de que era un culto desenfrenado, pero no era tan así porque ya para la época en la que se dan las celebraciones dionisíacas, ya pasó mucho tiempo de lo que nos contó Diana Carolina. Entonces, ya en la ciudad, en la polis griega, es muy importante en la línea patrilineal, ¿cierto? Saber quién es el padre. Es la garantía de la ciudadanía. Entonces, no era muy verosímil que existieran unas fiestas en las que el desenfreno sexual de las mujeres fuera incontrolado, porque entonces no se sabría de quién es el hijo que se concibió. De todas maneras, hay algo muy especial en todo lo que pasaba en las dionisíacas, y es que el papel de las mujeres era muy activo, porque digamos que para la época de la que estamos hablando, ya siglo sexto, quinto, cuarto antes de Cristo, ya había una separación muy fuerte, había dicotomías. Entonces, civilizado, salvaje, femenino, masculino, ciudad, periferia. Entonces, para esa época, digamos que los roles eran ya muy marcados. Y lo interesante es que las mujeres
que siempre estaban encerradas, sobre todo en Atenas. Hablemos más del caso de Atenas, porque allá las mujeres estaban muy confinadas en el oikos, en el hogar. Entonces, allí las mujeres tenían un papel pues muy poco activo como ciudadanas, no tenían esa voz y esa participación. Sin embargo, nosotras leyendo nos dimos cuenta de un rasgo, y es que si bien las mujeres no tenían una participación, digamos, política como la entendemos nosotros, sí tenían un papel en su conexión con lo religioso. Recordemos que todos estos mitos finalmente para ellos son religión. Para nosotros son tal vez relatos fantásticos, pero para ellos eran religión. Entonces, en las dionisíacas, el papel femenino era fundamental porque ellas tenían la capacidad de conectar dos mundos, dos universos. Entonces, mediante la locura, el éxtasis en el que ellas entraban, ellas eran capaces de recibir el llamado de lo salvaje. Se dice que muchos hombres no aceptaron ese llamado y cayeron en la locura extrema. Algunas mujeres tampoco lo aceptaron. Está el caso, hay muchos casos, pero está el de Licurgo, el de Penteo, el de las hijas de Minias, ustedes pueden buscarlos. Y es algo muy intuitivo en los griegos porque es como la necesidad de durante una vez al año por lo menos romper la regla. Entonces ellos intuyeron que Dioniso estaba conectado con lo femenino porque lo femenino tenía que ver con estar en contacto con la naturaleza, todavía con ese rasgo misterioso que menciona Bachofen del eterismo de Afrodita. Es como si las mujeres todavía tuviéramos un salvajismo, y se dice que ese salvajismo es reactualizable, o sea, una vez al año las mujeres tenían esa capacidad de convocar a Dioniso a la ciudad. Entonces, la mujer más importante, digamos, la diosa, la mujer, digamos, esposa del arconte, era la que representaba un matrimonio ritual con Dioniso. Entonces, después de que pasaban días danzando, a través de la música lograban como esa pérdida de identidad, y así digamos que sanaban, liberándose. Entonces Dioniso está muy conectado a lo femenino, está conectado a una experiencia ambivalente del vino, ¿no? El vino es lo dulce, pero es lo temible. Y curiosamente, aunque las mujeres no se emborrachaban de una forma terrible en estas celebraciones, los hombres sí, los hombres hacían concursos de bebida de vino. Mientras tanto, las mujeres estaban en el campo porque se salían de la ciudad simbólicamente, se iban a la montaña y allá danzaban, gritaban, bramaban, dicen, y se soltaban el cabello que todo el año traían recogido, y se entregaban a esa pérdida del yo. Por eso es que Dionisio está conectado al teatro, ¿no? Porque es como el actor se convierte en otro. Entonces, lo que nos pareció muy bello es ver cómo las mujeres eran las intermediarias, pero no solo con lo salvaje, sino que para traer a Dionisio otra vez a la ciudad, ellas también eran las encargadas. Entonces, miren que su papel quizá no es tan pasivo como nosotros creemos. Quizá con los dioses olímpicos, ahí hay otra cosa que Diana Carolina nos va a contar. Bueno, lo primero es que, claro, la teoría del matriarcado de Bachofen tiene algo muy interesante y es que la vuelta al matriarcado supondría también la vuelta a lo salvaje, al caos, a un mundo sin reglas positivas, sin reglas del derecho positivo, sin reglas de contrato, a unas reglas naturales y demás, a un desorden, a un caos. Pero también, digamos que esto que nos cuenta Marce muestra cómo las mujeres siguen siendo poderosas. Vamos a ver, hay Nicole Laurent en ese libro que ya les comentábamos de la historia de las mujeres, es una compilación que hacen una autora y un autor muy, digamos que es muy interesante porque tienen todos los tomos hasta la época contemporánea, pero en la antigüedad se basan, como les decía, en las figuras literarias y míticas básicamente.
ella se pregunta qué es una diosa, porque si vemos las diosas tenían ese comportamiento, incluso las diosas olímpicas tenían ese comportamiento que no les era permitido a las mujeres. Afrodita sí podía ir y buscar al hombre al que la llevara su ímpetu y tenía que cambiar de figura, transformarse para no resultar tan terrible. Atenea podía participar en la guerra, Artemisa en la caza. Entonces, eso nos hace preguntarnos si una diosa en femenino es diferente de una mujer en femenino, que es lo que también se pregunta Nicole Laurent. Eh, para tratar como de responder a esta pregunta hay que primero aclarar que las diosas en femenino pertenecen a las figuras politeístas, ¿sí, no? A pesar de que ha habido como intentos en la historia de establecer una diosa en femenino en el monoteísmo tiende más a lo masculino. Una explicación de eso que da también Nicoloro es que mientras que diosa como, digamos que como ente puede ser femenino, lo divino siempre se entiende como en masculino, no necesariamente en neutro. Eh, para entender, digamos, como la evolución de estas diosas que existieron en el mundo griego y entender un poco también qué significa ser una diosa, me voy a referir a Gea, la primera diosa que aparece en la Teogonía de Hesíodo. Gea es la tierra monstruosa, la tierra salvaje, la tierra en su inmensidad. Y Gea es supremamente poderosa porque Gea engendra por partenogénesis a Urano. Entonces engendra a Urano y lo que hace es empezar a concebir hijos con él. Pero Urano empieza a enterrar a esos mismos hijos en las mismas profundidades de Gea y Gea empieza a sufrir. Entonces, lo que hace Gea es vengarse de Urano y dar paso a la segunda generación de dioses que van a ser, que va a ser la generación de los titanes, con Cronos y Rea. Rea es una figura también muy parecida a la de Gea, muy salvaje, incluso se la representa rodeadas de animales, de leones. eh, y Rea también demuestra su poder vengándose de Cronos, que decide comerse a sus hijos, ofreciéndole una roca en lugar de su último hijo, para que pueda empezar como una nueva generación que va a ser la de los olímpicos. Pero estas diosas madres, que fueron Gea y Rea, tienen una particularidad y es que se conservan. Entonces, a pesar de que los dioses de las primeras generaciones, los dioses masculinos, van siendo olvidados, eso lo retratan tanto los historiadores como los escritores de la época, las diosas como Gea y Rea tienden a pervivir porque también se actualizan, porque hacen alianzas con la siguiente generación de dioses. Y eso pues es algo que es importante pues como en esta manera de concebir a la diosa o la figura femenina. Y pasamos a la tercera generación, que es la de los olímpicos, que no es una generación de cambio, sino una generación como de estabilidad. Y encontramos también a una diosa madre allí que es Hera, pero Hera ya no va a tener el mismo poder que Gea y Rea. A pesar de que era, digamos que era igual a Zeus, no, digamos que quedó sometida a él. Entonces ella también quiere vengarse, o más o menos intenta vengarse, pero le sale mal. Entonces su venganza termina siendo más o menos caricaturizada como un amoroso, pendenciero, como una mujer celosa, una diosa celosa. Eh, pero digamos que algo que tiene en común, por ejemplo, con Gea, es que también concibe hijos sola, sin un compañero, como Hefesto, Hebe, e incluso se dice que el mismo Ares. Hera, a pesar de que tiene este poder de la maternidad, de la
maternidad todopoderosa que tenían las otras diosas madres, empieza a perder poder. Ya es, digamos que en la medida en la que Zeus también concibe a Atenea, que ya Marce les va a comentar también un poco de Atenea y del culto a Atenea, digamos que el poder de Hera como madre se ve un poco disminuido, menguado. Ese mismo poder de las diosas se refleja en las ciudadanas, entonces no hay propiamente una historia al respecto, pero sí hay una especie de mito, relato acerca del primer rey de Atenas, cuando Atenas no se llamaba Atenas, entonces empiezan como a decidir cuál va a ser el nombre de la nueva ciudad, y en ese momento las mujeres tenían voto, y las mujeres, claro, votaron por Atenea, eran seguidoras de Atenea, y los hombres que eran seguidores de Posidón, pues perdieron. Entonces esto hace enfadar al dios Posidón y termina en que a las mujeres les quitan su capacidad de votar o su voz y las confinan a las casas como a lo más doméstico. Entonces puede ser como que esa pérdida de poder de Hera, porque Hera ya es una diosa menos poderosa que Gea, en su momento, sea equiparable a la pérdida de voz que se describe en este relato de cómo Atenas empezó a llamarse Atenas. Las mujeres ganaron con el nombre de Atenas, pero perdieron su voz y su participación política. Por supuesto, como ya lo había advertido Marce, este es también un relato, pero vamos a ver que Atenea es una figura bien interesante, porque no es propiamente una figura femenina. Sí, cuando estábamos pensando en eso, de esa pregunta pues se la han hecho muchas escritoras e investigadoras, claro. Es una pregunta que causa mucha sorpresa y es, bueno, si hay tantas figuras poderosas en la mitología griega, eso se refleja en la vida práctica, en la vida cotidiana. Entonces, cuando nos pusimos a mirar a las olímpicas, nos pareció curioso porque pues era así, es la madre, pero por ejemplo, Robert Graves en un libro muy extraño que tiene un gran encanto, pero es raro, se llama La diosa blanca. Él también habla del matriarcado y él dice que la mitología se alteró y que la mitología se alteró con un interés, con el interés de manipular y que se perdiera el poder que había antes en lo femenino. Y pues uno podría leer la mitología griega de esa manera, ¿no? Porque lo que nos contaba Diana Carolina, pues de Gea a Hera, el cambio es enorme. Entonces, Atenea es muy curiosa porque ella representa la estrategia, la inteligencia, inspira a los héroes, pero también es la diosa que enseña la técnica básica para las mujeres, para las ciudadanas decentes, que es el tejido. El tejido caracteriza, digamos, digamos políticamente a las mujeres en el sentido en que si bien ellas no son el tipo de ciudadana que para nosotros sería importante, o sea, ellas no participan en la asamblea, de todas maneras son ciudadanas. Las mujeres nacidas en Atenas que tienen hijos son ciudadanas. Digamos que para nosotros es un poco extraño que no tengan esa voz pública, pero en el caso de Atenea, pues ella, digamos que no es una mujer, porque pues finalmente pues es partenos, ¿no? Significa virgen. Ella nace de la cabeza de su padre completamente armada y adulta, con toda esa sobriedad que la caracteriza. Y muchas veces se dice que las diosas griegas ya para la época de los olímpicos están como muy caracterizadas por rasgos como muy únicos, ¿no? Como si no fueran complejas, no fueran ambivalentes. Entonces lo que no tiene Atenea lo tiene Afrodita y lo que no tiene Afrodita lo tiene Artemisa. Sin embargo, ahí siguen existiendo, como nos dice Diana Carolina, diosas muy poderosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Deméter,
porque Deméter, que es la madre de Perséfone, y dicen que de Hécate, que es la diosa, digamos, como de la noche. A mí me llama la atención porque sigue siendo necesaria una diosa de la fertilidad, aunque ya estén supuestamente en la polis, la fecundidad de las mujeres y la fertilidad de la tierra sigue estando unida. Entonces ellas siguen con ese contacto con la naturaleza. Hay otras celebraciones que son muy importantes en la vida normal de las mujeres griegas, que son las tesmoforias. Ahí, por ejemplo, se hace el culto a Deméter y eso también está conectado con otro tipo de religión, porque la única religión que hay no es la olímpica, que es la pública, ¿no? También están los misterios de Leusis y esa parte de los misterios que ahora vamos a conectar con las pitagóricas, esa parte nos interesó también debido a que las mujeres participaban activamente, sobre todo en ese culto que era mistérico. No se sabe mucho, hay un libro muy bello que se llama Eleusis, se consigue fácilmente en internet, y ese libro nos narra cómo hay un culto que tiene que ver con la veneración a lo nocturno. La religión olímpica es diurna, es pública, la gente tiene que asistir porque si no asiste eso es impiedad y eso es un delito, pero no es un delito solo religioso, sino político, que atrae la mala suerte sobre todo el mundo, pero también están estos misterios. Claro, suena redundante decir que no hay mucha información sobre ellos porque precisamente representaban lo inefable. Entonces, Deméter, que es la fertilidad de la tierra, tiene a su hija Perséfone, pues que es la primavera, y a ella también se le llama la inefable, o sea, es como la diosa secreta, es como, digamos que significa prácticamente el secreto. Entonces, claro, saber algo acerca de esto es muy difícil, por eso les contaba que se requiere como una relectura y los arqueólogos han facilitado esto, las arqueólogas, ¿no? Porque han mostrado que, por ejemplo, hay muchos vasos, muchos fragmentos con inscripciones a los que no se les había prestado atención, pero resulta que últimamente uno diría, bueno, ya todo está descubierto, pero no es cierto. Hemos sido muy ciegos para interpretar ciertas cosas y hay muchos vasos, muchas inscripciones, por ejemplo, matrimoniales, los epitalamios, que dan pistas acerca de cómo vivían las mujeres en el mundo griego antiguo. Y eso, pues, yo no sé si siempre fue un misterio o simplemente estaba allí, pero a los hombres que contaban la historia, pues no les interesaba mucho. Entonces, las tesmoforias son muy interesantes, son 3 días en los que las mujeres participan masivamente, tan masivamente que hay pruebas de que se ponían carpas gigantes, entonces ellas se iban a la cima donde se hacía la asamblea. Entonces los hombres no asistían a la asamblea durante esos 3 días, los hombres se quedaban en la casa o quién sabe dónde, pero ellos no hacían asamblea, renunciaban, digamos, durante 3 días a la máxima expresión de la vida política, que era participar en la asamblea, debatir, decidir, y dejan que las mujeres se tomen ese lugar, eso es de un gran simbolismo, y ellas acampan allí y hacen un ritual en el que recuerdan la pena de Deméter. Ya luego en los misterios de Leusis lo hacen con una procesión muy larga, van a recordar todo el rapto pues de Perséfone, ya lo van a hacer, según parece, de manera mucho más extensa, pero fíjense cómo los lugares representan transformaciones, ¿no? Entonces, sí hay una inversión ahí de lo político y las mujeres de todas maneras, aunque durante buena parte del tiempo no reflejen eso que nos muestran las grandes diosas, ese poder de Artenea, esa fuerza de Artemisa, de todas maneras hay rasgos que reflejan eso en algunas mujeres. Por ejemplo, hay un culto muy bonito que se llama el culto de las pequeñas osas
o sea, unas ositas cachorras, que es de Artemisa, y nos gustó mucho porque allí se muestra cómo en esa ruptura de lo salvaje, por ejemplo, cuando un cazador mata un animal salvaje, tiene que haber una restitución. O sea, eso no se puede quedar así porque es una violación a la naturaleza y de ahí vienen muchos rituales. Entonces luego las mujeres van a guiar a las niñas. Las adolescentes, pues en esa época llegaban a su madurez, es decir, estaban listas para casarse, según ellos, a los 14 años, que para nosotros pues es muy raro. Pero las niñas, cuando eran muy pequeñas, antes de los 10 años, hacían un ritual en el que hacían un homenaje a Artemisa y eran como las osas, la representación de pequeñas osas, que se quitaban su manto color azafrán, que es el de la niñez, y pasaban, digamos, a esa prepubertad que luego las abriría pues a la vida adulta. Entonces, digamos que sí, las mujeres no tienen en la vida práctica ese poder que tienen las diosas. Por ejemplo, Artemisa pues también es lo salvaje, lo no civilizado. Sin embargo, ellas de todos modos conservan algo, de pronto en esas épocas de rituales o de inversiones sociales, porque por ejemplo en las dionisíacas también pasaba que las mujeres se conectaban con lo animal y también era una inversión como la que luego vemos, digamos, en la Edad Media en los carnavales, ¿no? Entonces usted se puede disfrazar de hombre, se disfrazaban mucho de animales y los hombres se disfrazaban de mujeres, como esa liberación. Es decir, las mujeres no siempre estaban confinadas y, digamos, apresadas como por una suerte de misoginia extrema. Había formas de liberarse. Y eso es lo que vamos a ver un poco también con las pitagóricas. Bueno, hay algo que ocurre con el nacimiento de la filosofía, que es como cuando empiezan los filósofos naturalistas, la escuela de Mileto sobre todo, a realizar su trabajo, que es una supuesta división entre la filosofía y la sofía, que se ha asociado más como con el conocimiento mistérico del que nos está hablando Marx, nos estaba hablando Marx. Entonces, hay un punto importante allí y es que las mujeres siguen asociándose a estos cultos mistéricos, a estas celebraciones religiosas y siguen estando como en esa relación con la religión politeísta, mientras que la filosofía empieza un desarrollo del camino en otro sentido, en un sentido de la limitación de esos cultos y finalmente de la muerte de esos cultos. Eh, la filosofía, a diferencia de los cultos mistéricos, se hacía públicamente, pero en esa filosofía no participaban las mujeres, por lo menos no, digamos que las ciudadanas, porque ya vimos que la ciudadanía en Atenas, como nos comentaba Marce, estaba como muy limitada como a proteger el hogar, estar en el hogar, a proteger la religión y a celebrar como estos ritos, a la educación de los hijos y demás. Eh, Solo las mujeres extranjeras podían, digamos, que tener alguna participación en lo público, que lo vamos a ver también un poco más adelante. Y esto, digamos que el hecho de que las mujeres se dedicaran a lo más mistérico, a lo más religioso, eh, explica la existencia de tantas pitagóricas, que son, digamos que como de las primeras filósofas que tenemos conocimiento. Particularmente, nos interesa hablar de dos, porque son muchas, Teano y Perictione. Teano, hubo dos en la historia de las mujeres filósofas, eh, hubo dos Teano, Teano de Crotona, que fue esposa de Pitágoras, se les va a comentar un poco de ella, y Teano de Brontino. Brontino, más que todo lo que se conserva de Teano de Brontino son cartas, pero son cartas que anticipan muchos de los argumentos que presenta Platón en la República
sobre la educación de la juventud y sobre otros temas de importancia para el desarrollo de la República. Se conservan 8 cartas de Teano de Brontino. Y también está Perictione, que también hubo 2 Perictione. Estábamos conversando sobre eso estos días, pero también resulta que la mamá de Platón se llamaba Perictione y ahí está como bueno, tal vez fue hijo de una pitagórica, pero llamarse Perictione en Atenas en ese momento era como llamarse Diana o llamarse Marcela hoy, que son nombres relativamente populares. Bueno, sí, nos llamó mucho la atención esto. A veces cuando hacemos estas, pues como estas lecturas, eh, a mí, por ejemplo, me pasó hace poco que como una especie de burla, alguien me dijo, ay, sí, Platón feminista. Pues yo no estoy vendiendo la idea de un Platón feminista, pero sí hemos encontrado, cada vez hay más publicaciones acerca de autoras, digamos, o fragmentos sobre todo, a los que se les presta atención y que intentan conectar algunas ideas. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta muy llamativa y es, ¿por qué a Platón se le ha leído de una forma tan parcial? Entonces, cuando Platón habló de la locura, por ejemplo, o del amor o de la belleza física en Fedro, nadie le puso cuidado. Cuando habló de que las mujeres eran iguales a los hombres en la República, tampoco le pusieron cuidado, dijeron, no, pues, pero es que eso es una alegoría, eso es una utopía, pero cuando es algo que sí les interesaba, entonces era literal. Pues entonces, lo literal, eso era como lo de los hombres, y lo figurado era cuando decía cosas extrañas, como que Diótima y que las mujeres. Pero entonces nosotras estábamos conectando, claro, las pitagóricas son muchísimas. Es muy curioso porque digamos que uno tiende a ver un grupo cerrado, una secta, como algo que tiene un lado pues un poco oscuro porque pues no se puede saber muy bien qué pasa adentro. Pero miren que paradójicamente el carácter, digamos, cerrado y silencioso de los pitagóricos posibilitó que existieran muchísimas pitagóricas y encontramos que no estaban, digamos, por debajo de los hombres, sino que practicaban la filosofía, las matemáticas, la música y, digamos, las reglas para el orden interno, para la armonía, las practicaban por igual. Entonces, además de que eran muy numerosas, pues lo que permitió esto fue justamente que no se ejerciera la filosofía, digamos, en la calle, como pasa luego. Ya después veremos, por ejemplo, con las cínicas, que la influencia de Sócrates es muy grande en esto de que se puede hablar con diferentes clases de personas. O sea, las mujeres están incluidas entre los interlocutores, digamos, válidos, perdón, entre los interlocutores válidos de Sócrates. Entonces, luego vamos a ver que, por ejemplo, en la época helenística, esta autora, esta personaje que les mencionamos al comienzo, Ismenodora, ella es de la época helenística. ¿Por qué? Porque es una época en la que ya las mujeres van a empezar a, digamos, a ser más relevantes en la vida cívica. Entonces, las pitagóricas podían ejercer la filosofía porque estaban en privado y hay algunas ideas que ellas defendieron antes. Ahorita Diana Carolina nos cuenta una, que luego usó Aristóteles, pero digamos que ellas, por ejemplo, se dice que Teano es la primera en hablar, por ejemplo, del famoso número dorado, de la proporción áurea. Se dice que ella influyó también en este enorme descubrimiento estético que constituye ver una estructura matemática bella, ordenada, en el fondo de la realidad. Y también se dice que Platón hereda de las pitagóricas y los pitagóricos
su idea de que las almas, digamos, no tienen sexo, no tienen, perdón, no tienen género, ni sexo. Entonces, las almas, digamos, esa parte moral del ser humano puede ser cultivada sin importar si usted es hombre o mujer. Entonces esa es una herencia directa que él obtiene de estas mujeres. Entonces Diana Carolina nos va a contar qué idea parece que tomó Aristóteles de una pitagórica. Bueno, estas ideas, las que hemos estado hablando algunas, están en un libro muy interesante de María Luisa Femenías, de Argentina, se llama Ellas lo pensaron antes. Entonces, parece ser que la escuela pitagórica, además de la idea de la igualdad de las almas, eh, de muchos avances en las matemáticas, hubo una que es el argumento de Perictione II sobre la generación a partir de los números. Este argumento es un argumento que después retoma Aristóteles para criticar a Platón, pero Aristóteles nunca habla de Perictione ni de ningún tipo de influencia al respecto. Y pasa así con muchas de las ideas y las ideas más avanzadas que tenían estas filósofas, las pitagóricas, las posteriores, y es que algunos filósofos después terminan como expresando esas ideas y, y lo habían dicho antes mujeres, por lo que nos cuenta la historia o los fragmentos que se conservan. Otro de los, digamos que uno más contemporáneo, tiene que ver con las críticas que hacía Isabel de Bohemia o la contribución que hace Isabel de Bohemia a la discusión acerca de la dualidad o del dualismo cartesiano. Ella proponía una unidad, mientras que Descartes proponía un dualismo, y hoy esas teorías pues también son aceptadas, la de la unidad, por ejemplo. Hay, después de las pitagóricas, como les mencionábamos hace un momento, otras mujeres que tenían la posibilidad de participar en la discusión pública. Un ejemplo que no sabemos si es mitológico, si es real, es el de Diótima de Mantinea. Tenemos la idea acerca del amor que tiene en el banquete, que es puesta en voz de Diótima de Mantinea. Eh, Posteriormente tenemos también a las hetairas, que eran, si recuerdan el vínculo entre ese primer momento del matriarcado, que era de Afrodita, de desorden. Las hetairas eran, digamos que, parte de ese desorden porque no eran ciudadanas, pero vivían dentro de la república, eran extranjeras y por ello podían comportarse con cierta libertad. Marce nos va a hablar un poco acerca de Aspasia de Mileto, que sí parece que fue un personaje histórico, pues está como, y que algunos dicen que también fue la misma Diótima de Mantinea, o sea que Diótima y Aspasia eran como el mismo personaje con dos nombres diferentes. Sí, digamos que estaba pensando en esto del desorden. De todas formas, sí, en el fondo es curioso porque para conservar el orden había que desordenarse. Y a los que no aceptaban esa manía y esa locura les iba peor, ¿no? Como que se volvían neuróticos o incluso hasta psicóticos y terminaban por allá despellejando gente. Entonces, ese rasgo, digamos que nos preguntábamos también qué tan perjudicial es que a las mujeres se les asocia eso, ¿no? Como a la locura, como a la noche, a lo incontrolable. Eso es también muy extraño porque hay, por ejemplo, un temor entre los hombres, ahorita que Diana Carolina nos contaba lo de Gea, y había como un temor en los mitos y parece que en la vida cotidiana acerca de que las mujeres, sobre todo las esposas, mataran a los esposos. Y hay muchos mitos con eso, las Danaides, las Lemnias, Medea, hay muchos en los que las esposas, aprovechando la vulnerabilidad
de los esposos en la noche los mataban. Es una cosa muy curiosa, también en las Amazonas aparece. Y digamos que en el caso de las hetairas, la pregunta que se hace, por ejemplo, a Adela Muñoz en un texto muy bello que se llama Sabias, la cara oculta de la ciencia, ella se pregunta, bueno, ¿Aspasia era hetaira o filósofa? ¿Eso es excluyente o qué pasa allí? Las ciudadanas griegas, como hemos mencionado, están confinadas también, digamos, pues para proteger esa herencia y saber que los hijos pues son de sus esposos, las jóvenes con mayor razón porque pues protegen su virginidad, pero las hetairas muchas vienen de otros lugares, sobre todo de Mileto. Parece que en Mileto, que es donde supuestamente nace la ciencia, la filosofía, con Tales de Mileto, parece que allá hacía bastante calor, era como la costa, y entonces las mujeres eran más, digamos, menos pudorosas según el concepto ateniense. Pues no eran menos pudorosas, simplemente venían de un sitio donde hacía calor y ellas allá no tenían las restricciones que tenían las atenienses. Entonces, para la mirada de las atenienses, ellas eran unas mujeres de la vida alegre, pero eso no está muy claro. Había prostitución en Atenas, sobre todo en el puerto del Pireo, que es bajando de Atenas, y parece que allí sí había, digamos, una prostitución explícita. En los banquetes, por ejemplo, en el banquete de Platón, ustedes ven que se mencionan las flautistas y los testimonios dicen que estas flautistas no solo tocaban la flauta, ellas eran prostitutas, pero parece que las hetairas tenían más bien una formación cultural, estaban, digamos, a la altura de las conversaciones masculinas, porque desgraciadamente la educación de las demás mujeres de Atenas, pues parece que terminaba muy pronto y se les enseñaba pues el tejido, el cuidado de la casa, pero parece que no iba más allá su educación. Entonces, también hay muchos debates acerca de si las mujeres asistían, por ejemplo, a la tragedia, a la comedia. Parece que las ciudadanas no, pero las hetairas sí asistían a las tragedias, a las representaciones teatrales. Entonces ellas tenían la capacidad de ser elocuentes y de conversar con los hombres. Por lo tanto, pues parece que esto podría llegar como a una relación también sexual, pero puede ser que no. Entonces, digamos que básicamente lo que había en las hetairas era una gran libertad y Aspasia era una mujer muy especial, es muy misteriosa, porque se dice que ella llega a Atenas proveniente de Mileto. Ellas incluso se diferenciaban en la ropa, porque las ciudadanas atenienses usaban una túnica muy tupida, mientras que las mujeres de otros lugares y las que eran hetairas usaban una túnica de color más vivo y más transparente, que dejaba, digamos, traslucir su cuerpo. Entonces, pues eran muy llamativas. Y se dice que Aspasia llega a Atenas e instala una escuela para las niñas y las jóvenes. Entonces, por ejemplo, Adela Muñoz interpreta esto señalando que tal vez esta no era una escuela para la prostitución, pero ella dice, imagínese la sorpresa en una ciudad como Atenas, tan conservadora, llega una mujer extranjera y monta una escuela. ¿Qué iban a pensar la mayoría de las personas tradicionales? Iban a pensar que allí se enseñaban cosas indebidas, porque ¿para qué necesita una mujer ser elocuente? Si la elocuencia es la base digamos, de la andrea, de la valentía del hombre en la ciudad, que es ser capaz de defender sus ideas en la asamblea frente a muchos otros hombres. ¿Para qué necesita una mujer eso? Pues parece que Aspasia fue discípula de Anaxágoras y parece que fue maestra del joven Sócrates. Entonces, se cuenta que lo que nos decía Diana Carolina, quizá Platón hizo un homenaje a Aspasia en la figura de Diotima de Mantinea, porque ella es la que habla de la sabiduría del Eros y
y es la primera vez que Sócrates en un diálogo no dice lo más importante lo dice una mujer. Por lo tanto, no importa mucho si era real o no. O sea, si Diótima era ficticia o no era ficticia, eso no es lo relevante porque no podemos saberlo. Ojalá pudiéramos saberlo. Pero lo relevante es que él no pone esto allí accidentalmente. Hay otro diálogo que casi no se menciona, el Menexeno, y en ese diálogo aparece Aspasia y Platón hace como una parodia de Pericles. Pericles era el gran estadista ateniense que reconstruye Atenas, la reconstruye con bella arquitectura, con bellas obras públicas, con grandes discursos patrióticos, bueno. Pero resulta que Pericles se enamora de Aspasia. Lamentablemente ya pasa la historia como, ay, la historia de amor, ¿no? Ella era la concubina de Pericles, tienen hijos juntos, a ella luego la van a condenar por impiedad y se dice que Pericles, cuando yo digo se dice, es que hay muchas obras que lo cuentan, se dice que él se lanzó al suelo y derramó lágrimas y tuvo una actitud incluso, digamos, humillante para los hombres, tratando de defenderla. Se cuenta que ella mejoró mucho las habilidades políticas de Pericles, que lo ayudó a ser un mejor orador. Y lo de Sócrates, lo de si fue maestra de Sócrates, pues no se sabe muy bien, pero por ahí hay algunas pistas que se pueden ir siguiendo, porque todo esto es muy reciente. Entonces, digamos que Aspasia es un gran personaje del que podemos seguir hablando, pero vamos a terminar hablando de una gran cínica que es Hiparquia. Claro, Hiparquia, a pesar de que sí era ciudadana y era una mujer de su casa, se enamoró de un filósofo cínico, que era Crates, y Crates no quería nada con ella. No, pues yo soy un filósofo cínico, no tengo nada, vea el esposo que usted quiere, se quitó la ropa, le dijo, esto es todo lo que yo tengo, no tengo nada, y lo que hace Hiparquia, que además es la única mujer a la que se le dedica un capítulo en la vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, es elogiarlo y decirle que listo, que ella sigue esa vida. Entonces se cuenta que Hiparquia seguía la vida cínica, vivía en la calle, no le importaba expresar su amor públicamente, iba a los banquetes y retaba a los llamados filósofos. Se cuenta en la vida de los filósofos más ilustres que una vez se puso a discutir con un tal Teodoro ateo y lo que le dice es ella, bueno, si Teodoro puede hacer algo sin que se le caracterice o se le castigue como injusto. Entonces, Hiparquia también puede hacer lo mismo sin que se le caracterice como injusta o se le reprenda como injusta. Entonces, dice Hiparquia, si Teodoro se hiere a sí mismo, no obra injustamente. Por lo tanto, si Hiparquia tampoco obraría injustamente hiriendo a Teodoro. Por supuesto, este argumento es un juego más que una manera de tratar de persuadir a Teodoro, y lo que le dice Teodoro es que si ella lo que ha hecho es perder el tiempo, que porque no está cosiendo, que porque no está tejiendo, y lo que ella le contesta o lo que le responde es que si le parece que ha hecho muy mal en dejar la casa y el tejido por el estudio, que a ella misma le parece que el estudio es mucho más importante que el tejido. Entonces, pues eso es lo que tenemos de Hiparquía. Me gusta mucho porque Michel Ledoux hace un libro que se llama El estudio y la rueca, de cómo las mujeres por llenar ciertas expectativas tradicionales con respecto a su rol, deben sacrificar cosas como el estudio, como dejarse guiar por su conocimiento, que ya vimos que todas estas mujeres de las que les hemos estado hablando no hacen, no siguen esas expectativas y construyen sobre sus propias expectativas y sobre su propio rol.
Hay muchas más. Nosotras creo que llegamos hasta acá también por cuestiones de tiempo. La pregunta que nos queda para todos y para conversar es por qué podríamos decir que este tema es importante hoy. ¿Por qué hablar de estas mujeres audaces de la antigüedad nos puede decir algo hoy para pensarnos como mujeres o para pensar la equidad de género? Sí, entonces podemos pasar como para conversar también con quienes nos han acompañado, entonces si hay preguntas. Bueno, tenemos algunos saludos, Blanca Inés, Diana, Angie Tatiana Botero, Marixa Becerra, Orlando Nosdoy, dice gracias por el espacio. Cierto Bravo nos manda un fuerte saludo. José Arlem, Blanca Inés Sosa dice gracias por este espacio de conocimiento y reflexión. Mónica López Echeverry nos manda un saludo fraternal a todos. María Virginia Santander, Dina Marcela Velázquez Pinzón. Becerra nos tiene una pregunta. Ella dice, perdón, en asambleas, ¿cuál tema era el que trataban mientras el hombre se quedaba en casa? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, lo que pasa es que ellas, bueno, me acordé de algo y es que otra manera de ver a las mujeres en la cotidianidad puede ser la comedia. Por ejemplo, hay una comedia muy famosa de Aristófanes, se llama Las Asambleístas o La Asamblea de Mujeres. Esa comedia es fundamental también para comprender cómo funcionaba la cotidianidad, porque pues ya lo dijo Aristóteles en la Poética. A propósito, Aristóteles no tenía en muy buena consideración a las mujeres, pero él lo que decía es que pues la comedia habla más como sobre personajes ridículos, pero eso no es cierto, porque muchas veces entre líneas se puede ver que como la comedia estaba dirigida digamos, a todo el público, entonces ese tipo de obras hablaban en un lenguaje más coloquial y en esa medida puede haber pistas ahí. Bueno, con respecto a la asamblea, las mujeres nunca participaban en la asamblea. Por eso es tan extraña esa obra de Aristófanes, porque cuenta que unas mujeres deciden que los hombres están decidiendo muy mal, toman las peores decisiones políticas, las llevan a guerras constantemente, y entonces ellas deciden disfrazarse de hombres, emborrachar a sus esposos e irse a tomar las decisiones. Pero parece que ese escenario es completamente ficticio. En las tesmoforias que les estaba mencionando, lo que sucede es que se trata de una celebración religiosa. Fíjense que en Grecia sucedía mucho que las fiestas, digamos lo que para nosotros sería una especie de fiesta en la calle, para ellos tiene componentes religiosos. Nosotros tenemos como una concepción de lo religioso, por ejemplo, no sé, las procesiones de Semana Santa, pero para ellos, por ejemplo, las celebraciones religiosas eran con carrera de antorchas, vino, competencias, juegos, vida nocturna. Entonces, ese tipo de celebraciones son pues a las que me estoy refiriendo, y las tesmoforias eran esas en las que las mujeres ocupaban el espacio de la asamblea, pero solo el espacio físico. Entonces los hombres no estaban presentes, pero no es que ellas hicieran una asamblea, digamos, política, sino que se dedicaban a recrear un ritual para la fecundidad de la tierra y de las mujeres, que era el culto a Deméter. Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando conversábamos Diana Carolina y yo sobre qué pasa cuando nace la filosofía, podemos observar que la filosofía nace como una audacia, ¿no? Uno siempre dice, ay, es que los hombres eran muy audaces, ¿cómo es que Tales de Mileto empieza a pensar esto? ¿Y cómo es que dejan atrás el mito? Y son tan brillantes y tan valientes para hacer filosofía y hacer ciencia.
Sí, pero paradójicamente nosotras estábamos leyendo sobre eso y notamos que justamente el nacimiento de la filosofía, digamos, sobre todo en Atenas, esa especie de segundo nacimiento que se da con Sócrates, pues de forma irónica desplaza lo femenino, porque se pierde esa conexión con lo religioso. De todos modos, yo quiero dejar como claro que eso de que las mujeres solamente salieran a esas celebraciones religiosas, pues sí es una señal de que quizá para ellas pues la vida pública no era posible. Sin embargo, sí había alguna importancia de su ciudadanía. De hecho, en muchas ciudades solamente se ponía el nombre en la tumba cuando un hombre había muerto en la guerra o cuando una mujer había muerto en el parto. Yo sé que para nosotros suena pues muy machista eso de que las mujeres solamente estuvieran para la procreación, pero si miramos la época y tratamos como de no ser anacrónicos, yo creo que eso para ellas cumplía pues una enorme función. Entonces, esas celebraciones religiosas son fundamentales porque las mujeres mantienen el orden de la naturaleza. O sea, es que hacer un culto a Deméter o a Dioniso o a Perséfone o a la noche implica que ellas mantienen en funcionamiento el cosmos, ¿cierto? Tenemos un comentario de Angie. Angie nos menciona, ¿cómo ustedes llegan a interesar estas mujeres audaces? Cuando ustedes hablan de hombres filósofos, en paréntesis, menos de quienes hablan, todos los hombres de mujeres filósofas son nuevos para mí. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, está preguntando cómo llegamos a interesarnos por estos temas. Pues yo creo que ha sido parte de nuestros intereses desde hace algún tiempo, los mitos, conocerlos, pero desde esta perspectiva que involucra a la mujer, por lo menos para mí, desde que empezamos el trabajo con las hijas de Lilith y empezamos también a conocer a mujeres filósofas, nos percatamos de algo de lo que no nos habíamos percatado y es que no conocíamos a muchas filósofas. Y entonces empezamos como a ver, bueno, ¿será que no hay mujeres filósofas? Luego nos encontramos con 5 tomos de la historia de las mujeres filósofas, no están traducidos, están en inglés, pero hay muchísima información. Fue en este libro de las filósofas de Giulio Di Martino y Marina Bruzzese. Y en este libro empiezan como a hablar de este tipo de temas, de la mitología, de cómo con el nacimiento de la filosofía también hay un cambio en la participación que tienen las mujeres. Y yo creo que desde ahí hemos estado muy interesadas en ver los mitos desde otra perspectiva, desde la relectura de la que nos hablaba Marce al principio. Eh, También muchos de los nombres de filósofas son nuevos para nosotras. Recientemente estábamos revisando el libro de María Luisa Femenías y encontramos que había muchas filósofas, tanto europeas como latinoamericanas, que desconocemos aún. Ya otras se nos vuelven muy familiares, pero este trabajo de divulgación del trabajo de las mujeres, especialmente de las mujeres filósofas que hacemos en las Hijas de Lilith, también ha sido bastante formativo para nosotros. Muchas gracias a quien hace el comentario. Sí, de hecho vamos a prometer algo. Leyendo mucho acerca La de, promesa. sí, leyendo mucho, esto queda grabado. Leyendo acerca de esto, pensamos que, bueno, pues como trabajamos como profesoras de filosofía, pues yo recuerdo que las primeras veces que leí, por ejemplo, La República de Platón, yo no me fijé en lo de las mujeres. Y a muchas de nuestras compañeras de las hijas de Lilith, por ejemplo, que están leyendo Las Utopías del Renacimiento, bueno, muchos textos como que uno los vuelve a leer y uno dice, venga, pero yo leí mal esto, o sea, yo no sé leer, porque no vi esto, no vi las mujeres que había presentes, no vi las críticas, entonces por eso creo que debemos ocuparnos nuevamente de este tema, pero sí notamos que
Por ejemplo, sería muy interesante pensar en la mitología colombiana, latinoamericana, mirar más esas representaciones también aquí. De todas maneras, sí, para nosotros también son nuevas y hay pues muchísimas. No hablamos de todas, está Hipatia, que es tan famosa, Agnódice, hay científicas, hay astrónomas. Entonces, ellas quedaban mucho detrás de los nombres a veces de sus padres o de sus esposos. Y nosotras de todas maneras hablamos del mundo griego porque nos parece que estos símbolos están vivos, no mueren. Miren cómo los podemos seguir reinterpretando. Por ejemplo, las Danaides son el equivalente, por ejemplo, al famoso mito de Sísifo. Esa vida sin sentido. Las Danaides tenían que trasladar una ánfora gigante llena de agua durante un largo trayecto y cuando llegaban a derramarla, a llenar un recipiente más grande con esa agua, resulta que el recipiente tenía un hueco y por ahí se iba toda el agua. Entonces, lo que quiero decir es que los mitos de los que hablamos hoy son muy pocos porque el mundo antiguo es enorme. Podríamos haber hablado de las persas, de Cleopatra, de las sumerias, de tantas otras mujeres, pero tomamos estas porque en el mundo occidental, de todas maneras, aunque tenemos una fusión muy fuerte, de todas maneras, estos mitos siguen hablándonos y los podemos seguir reinterpretando y nos hacen pensar también, por ejemplo, en la otredad, en cómo se puede transgredir a través del relato. Entonces yo creo que es como una revisión, pero tenemos que hacerla con muchas otras mitologías, por ejemplo, con la vikinga, la nórdica, que me encanta. Entonces vamos a tener que hacer muchas más. Egipcia. Sí, ay, la egipcia, tenemos que hacer muchas más charlas. Decía que para concluir la conferencia del día de hoy de Audacias, Feminismos Negros y Resistencia Indígena, de parte del Banco de la República y su Centro Cultural en la ciudad de Manizales, agradecer a todos los usuarios y usuarias que estuvieron muy atentos a esta conversación llevada a cabo por la docente Marcela Castillo y Diana Carolina Arbeláez, a las que a su vez agradecemos por su participación en este espacio y por compartir con todas y todos nosotros esta conferencia denominada Mujeres del Mundo Antiguo, que la verdad estuvo muy interesante, muy llamativa y la considero de vital importancia para continuar en ese camino de desarrollo de conocimiento en lo referente a seguir visibilizando la importancia de la mujer en el desarrollo de la historia humana y su presente.